Continuamos con el módulo Cartas Generales. Vamos a orar, amados hermanos. Amado Dios, te damos gracias nuevamente por permitirnos continuar, Señor, un día más en tu presencia. Te rogamos, Señor amado, que en este día tú nos guíes, Señor, tú nos instruyas, tú hables en nuestros corazones, nos permitas, Señor, comprender, Señor, cuál es tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a conocerte más a través de la Biblia. Tú, Señor, haznos llegar a una madurez espiritual que tú deseas en cada uno de tus hijos, Señor amado. Así nos encomendamos, Señor, en este día y en esta clase te pedimos que seas tú, Señor, quien nos guíe. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a continuar con la lección número 10. Ya entrando en esta parte a la carta primera de Pedro, parte 1. Como parte introductoria vamos a decir que el apóstol Pedro escribe, ¿no?, a los judíos cristianos de la diáspora, quienes están siendo acosados por una feroz persecución por causa de su fe. El apóstol Pedro les ruega, ¿no?, que Dios les ha dado el privilegio de nacer de nuevo y por tanto no deben de sorprenderse cuando el sufrimiento los alcance y deben esperarlo, deben prepararse y responder correctamente ante él. Y esta primera epístola del apóstol Pedro fue escrita a judíos cristianos en la moderna, ¿no?, Asia Menor, que estaba soportando grandes sufrimientos por la persecución. Como título, el apóstol Pedro, ¿no?, la carta, como las demás cartas universales, siempre ha sido identificada con el nombre de su autor, el apóstol Pedro, en esta oportunidad. El apóstol Pedro no se dice así en el versículo 1 al 2, comienza diciendo: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. El autor, el versículo de apertura de la epístola dice que fue escrita por el apóstol Pedro, quien claramente fue el líder entre los apóstoles de Cristo. Los escritores del Evangelio enfatizan este hecho, colocar su nombre a la cabeza de cada lista de los apóstoles, incluyendo más información acerca de él en los 4 evangelios que de cualquier otra persona fuera de Cristo. Originalmente es conocido como Simón, del griego o Simeón. Pedro era el hijo de Jonás, quien también era conocido como Juan, y un miembro de una familia de pescadores que vivían en Bethsaida y más tarde en Capernaum. Andrés, el hermano de Pedro, lo trajo a Cristo y era casado, ¿no?, él, y su esposa aparentemente lo acompañaba en su ministerio. Podemos verlo en Marcos 1, 29 al 31 y 1 Corintios 9, 5. ¿En qué fecha fue escrita esta carta? Data entre los años 65 a 68 después de Cristo. Como destinatario fue destinada a los cristianos judíos que habían sido expulsados de Jerusalén y esparcidos por toda el Asia Menor y a todos los creyentes en cualquier lugar y época. Debido a que los creyentes y a quienes se dirige esta carta estaban sufriendo persecución que se incrementaba más y más, ¿no?, el propósito de esta carta era enseñarles cómo vivir victoriosamente en medio de esa hostilidad. Se mencionan 4 puntos muy importantes que son, ¿no?, primeramente, sin perder la esperanza, sin amargarse, mientras confiaban en su Señor, y la última, mientras esperaban su segunda venida. Los creyentes constantemente están expuestos a un sistema del mundo energizado por Satanás y sus demonios. Sus esfuerzos consisten en desacreditar a la Iglesia y destruir su credibilidad e integridad. Una manera en la que estos espíritus operan es encontrando a cristianos cuya vida no es coherente con la palabra de Dios y después desfilarlos frente a incrédulos, como mostrar lo falso, ¿no?, que la iglesia es.
No obstante, los cristianos deben de permanecer firmes en contra del enemigo y callar a los críticos por el poder de una vida santa. Como versículo clave tenemos el siguiente: para que sometida a prueba vuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Dentro de las palabras claves tenemos sufrimiento, prueba, esperanza, gloria y gozo. Propósito. El propósito de esta carta era animar a los cristianos creyentes que sufrían persecución, escrita para alentar y fortalecer a los judíos convertidos quienes estaban atravesando pruebas severas y amargas, ¿no? Por la persecución que existía en ese entonces. Características particulares. El apóstol Pedro emplea varias imágenes que eran muy especiales para él, porque Jesús las había usado cuando le reveló ciertas verdades a Pedro. El nombre de Pedro, que significa piedra, como sabemos, se lo dio Jesús. La concepción de Pedro de iglesia, una casa espiritual compuesta de piedras vivas edificadas sobre Cristo como fundamento vivo de Cristo, ¿no? Eso quería representar su nombre. Marco histórico. Podemos observar que Pedro estuvo probablemente en Roma cuando la gran persecución empezó bajo el emperador Nerón. Por último, Pedro fue ejecutado durante esa persecución. En todo el imperio romano los cristianos fueron torturados, asesinados por su fe, y la iglesia de Jerusalén se esparció por todo el Mediterráneo. Recordemos siempre, ¿no?, con algún propósito que Dios sabía, ¿no?, que esto iba a suceder, y bueno, tal vez él era llevar, ¿no?, el evangelio también, al ver que esa gente se había dispersado a diferentes partes del mundo. De esa manera misma, ¿no?, esos creyentes podían llevar el evangelio hacia donde ellos iban. Las epístolas de Pedro evidencian que el apóstol es el escritor, ya que en el saludo el escritor se identifica como Pedro el apóstol, ¿no?, de Jesucristo. El escritor también habla con autoridad y nota que es testigo ocular de los sufrimientos de Cristo. Los nombres Pedro y Pablo siempre aparecen en esta secuencia. Tal orden puede atribuirse al hecho de que Pedro y no Pablo fue uno de los discípulos originales, y que junto con Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, pertenecía al círculo íntimo de los discípulos de Jesús. Después de la ascensión de Jesús, Pedro llegó a ser el líder de los 11 apóstoles y de la naciente iglesia de Jerusalén. Pedro, acompañado por Juan, fue a Samaria a dar su reconocimiento a la recepción de los samaritanos en la iglesia cristiana. Y fue Pedro quien predicó el evangelio en casa de Cornelio, el centurión romano, recordemos en el libro de los Hechos. También Pedro es un teólogo, algo que queda, ¿no?, claramente demostrado en esta su primera epístola o carta. Combina la instrucción teológica con el consejo adecuado para la vida cristiana práctica, de tal modo que su epístola, desde el principio hasta el fin, es un documento didáctico, dado que Pedro ya demuestra su perspicacia, ¿no?, teológica en los sermones que Lucas registró en el libro de los Hechos. También en su primera epístola encontramos a Pedro en su carácter, ¿no?, de teólogo. Como conclusión, podemos decir que a pesar de la adversidad que sus lectores enfrentan, ellos, debido a esta persecución, el apóstol Pedro no los exhorta a separarse de los demás, más bien los llama a empeñarse en la sociedad, haciendo que el bien en medio de los incrédulos que los han rechazado, por ejemplo, ¿no? Y en esto les enseña también a acudir a la gracia de Dios y a todo lo que está implícito, ¿no?, o esto implica. También el mensaje de la epístola o carta es la conducta cristiana en medio de una sociedad hostil. De esta manera habríamos concluido con esta lección. Gracias, Señor, te damos nuevamente porque, Señor, tú eres fiel, nos enseñas, Señor, que siempre vas a estar con cada uno de tus hijos. Eres, Señor,
Tú siempre cumples con tu promesa. Gracias por todo ello te damos, Señor amado. Así nos despedimos para iniciar la nueva clase, la próxima lección que viene, Señor. Te encomendamos nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén.